Benedicite, muy buenos días. Hoy vamos a comenzar un ciclo de conversaciones sobre el prólogo de la regla de San Benito. Primero porque, es el patrono del monacato occidental. Segundo, porque fue un personaje sumamente importante en la historia monástica. Tercero, porque él vivió como eremita y como cenobita, tiene las dos experiencias de vida. Por lo tanto, vamos a comenzar en esa línea. Y en la regla que escribió para monjes, el prólogo comienza así. Escucha, hijo, las enseñanzas del Maestro e inclina el oído de tu corazón. Recibe con agrado y cumple con eficacia la exhortación del Padre Espiritual, para que vuelvas por el esfuerzo de la obediencia a aquel de quien te alejaste por la dejadez de la desobediencia. En este primer párrafo del prólogo de la regla, Benito establece un carácter sapiencial, ¿verdad? Cuando uno lee o escucha estas cosas, lo asocia enseguida al libro de la sabiduría, ¿verdad? Un estilo que a los padres monásticos de la antigüedad les gustaba mucho. Y una de las cosas que establece Benito es, en primer lugar, la escucha. Escucha. Escucha, hijo. Escucha. La escucha es una de las características fundamentales a lo largo de toda la vida monástica. Escuchar la voz de Dios. La voz de Dios que se manifiesta en el Padre Espiritual y en la comunidad. La voz de Dios que se manifiesta en el oficio divino y en la lección divina. La voz de Dios que se manifiesta en el cotidiano de la vida monástica. Y de alguna manera presenta dos personajes, ¿verdad? El maestro, por lo tanto el discípulo. Esa enseñanza escucha las enseñanzas del discípulo, del maestro, e inclina el oído de tu corazón. Si hay un maestro, hay un discípulo, ¿verdad? Ese maestro bien podría ser Jesucristo, que nos habla a través de las Escrituras, bien podría ser este Padre Espiritual que nos está hablando en el prólogo de su regla, ¿verdad? Entonces tenemos la figura del maestro y del discípulo. Pero anteriormente, en la segunda palabra del prólogo, se nos presentan otras dos figuras. Escucha, hijo, el hijo y el padre, ¿verdad? San Benito que habla como un padre a sus hijos, como un maestro a sus discípulos. Y entonces dice, recibe con agrado y cumple con eficacia las exhortaciones del Padre Espiritual. Padre Espiritual es la figura central en la vida monástica. Toda la regla de San Benito le asigna al abad un rol clave. En la tradición ortodoxa como en la tradición occidental, latina, el Padre Espiritual es figura de Jesucristo. Ciertamente un rol bastante ambicioso, una figura bastante ambiciosa, ¿verdad? Habrá padres espirituales que se asemejen al Señor y habrá otros que no se asemejen al Señor. Pero entonces la figura del Padre Espiritual exhortando, enseñando, aconsejando, orientando.
y con un fin único, para que vuelvas por la obediencia laboriosa, por el esfuerzo de la obediencia, a aquel de quien te alejaste por la dejadez de la desobediencia. Es decir, que toda la tarea del Padre Espiritual está orientada a que el hijo, el discípulo, la hija, la discípula, retorne por la obediencia de sus enseñanzas, de sus exhortaciones, al camino del Señor. Vuelva a aquel de quien se alejó por la desobediencia. Eso implica evidentemente que el Padre Espiritual debiera vivir en la presencia del Señor, ¿verdad? Porque si no, va a ser un ciego que guía a otros ciegos. Es importante, junto al ejercicio de la obediencia, el ejercicio del discernimiento, ¿verdad? Durante mucho tiempo se ha hecho hincapié en una obediencia ciega. Total, si yo me equivoco, el responsable no soy yo cumplí siendo obediente, el responsable va a ser el Padre Espiritual. Y yo personalmente no estoy muy de acuerdo con ese concepto de la obediencia ciega y discrepo un poquito con los padres del desierto. Que ellos me perdonen, me sepan disculpar. Tal vez todavía no me he convertido lo suficiente. Pero yo creo dos cosas. Primero, que ciertamente el Espíritu Santo habla a través del Padre Espiritual. Muchas veces uno dice cosas que a uno no se le hubieran ocurrido y sin embargo en una conversación salieron. Es cierto que el Espíritu Santo se manifiesta. Pero también es cierto que el discernimiento es importante. Porque uno tiene que hacer aquellas cosas que le dicte su conciencia. Uno es el protagonista de su historia de salvación. Uno es el protagonista de su destino. Nuestra vida actual es consecuencia de nuestra vida pasada. Entonces, la obediencia está bien, pero acompañada del discernimiento. Si no hay discernimiento, nos volvemos obedientes, pero como las ovejas, que siguen la campanita sin saber a dónde van y la llevan al matadero, ¿verdad? O como los caballos que le tapan los ojos y los guían con las riendas. Y el ser humano fue creado como un ser libre. Es decir, que en libertad tenemos que elegir obedecer. Y la libertad implica discernimiento. Tal vez la imagen bíblica para este párrafo sería la vocación de Samuel. El niñito que estaba durmiendo y escucha que Dios lo llama y piensa que lo llamaba el anciano, ¿verdad? Y va a su padre espiritual. Y ahí le dice, aquí estoy, y tú me llamaste. Y el anciano le dice, no, yo no te llamé, volví a dormir. Y así ese episodio se da 3 veces hasta que el anciano se da cuenta que es Dios el que llama. Eso es discernimiento. Y entonces exhorta, orienta, aconseja. Cuando sientas que te llaman, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y sucede eso. Escuchar y oír es diferente, ¿sí? Yo oigo muchos ruidos a lo largo del día, oigo muchas voces.
Pero escuchar es detenerse, es asimilar, es prestarle atención, es pensarlo, es masticarlo, es responderle. Yo difícilmente pueda responder a cosas que oigo, ¿verdad? A veces 6, 7, 10 cosas, ruidos, palabras a la vez, en la calle, por ejemplo. No puedo responder a todo, pero a lo que escucho sí puedo responder. Y la respuesta es una respuesta obediente. Obediente al Evangelio del Señor. Obediente a los valores del Evangelio. Obediente a la ética cristiana. Detengámonos hoy entonces a rumiar estas enseñanzas de nuestro Padre San Benito. Que tengan una muy bendecida jornada.